Jesús, gloria a Dios. Muy buenas noches a todos mis amigos, a todos mis hermanos en la fe. Para mí es un inmenso placer en su programa A la Luz de la Palabra. Una gran satisfacción de estar aquí nuevamente. En este día, mis hermanos, tenemos una doctrina maravillosa. Maravillosa para la gloria de Dios y potencia de los cielos, porque sé que fortalecerá a muchos allá, me fortalecerá a mí y a toda carne que tenga acceso a ella, ya sea en este momento, o sea que algún creyente, algún hermano o algún temeroso de Dios la escuche y se la sale luego a algún ser querido. Gloria al nombre de Jesús. La doctrina de hoy se trata de lo siguiente, para que nos concienticemos. Como siempre nos caracterizamos por estar siempre adheridos, que todo nuestro paso, nuestra vida, sea adherida a la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Paso a explicarme. La palabra de Dios no pasa de moda. Y quiero que entiendan esto. Dice el Señor por allá en el libro de Mateo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Este es el propio nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los profetas hablaron ciertamente de esto. Estas profecías son dadas para el pueblo de Israel y para las generaciones venideras. Y hace miles de años atrás, desde antes de Cristo hasta Cristo, y desde Cristo hasta nosotros. Cuando se inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y lo desarrolla, es crucificado en el monte Górgola, sube al cielo, entonces viene el ministerio de los apóstoles, que se sigue desarrollando el evangelio de Cristo, la doctrina evangélica. Es para nosotros, porque ya entramos en los días finales, los tiempos del fin, gloria al nombre de Jesús. El punto que yo quiero que entendamos, yo le he explicado una serie de asuntos bien breves, porque el tiempo nos apremia. Esperemos en el Señor que si es la voluntad de Él, más adelante podamos tener más tiempo para desglosar y gozarnos más en su palabra, gloria al nombre de Jesús. Dice el Señor: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. En el libro del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 3, segunda de Pedro me parece, capítulo 2, versículo 3 dice: la palabra profética más segura y eficaz para la salvación y edificación de nuestras almas es esta. Gloria al nombre de Jesús. Agarre esto, mi amigo, mi amiga. Esto que quieren vender, que están exponiendo, algunos evangelios de la prosperidad, evangelio del que yo declaro, óigase, Dios reprenda con eso, del que se declaran. Pues yo no le voy a dar orden a mi Señor, gloria al nombre de Jesús. Mucha doctrina tan fundamentada en que los tiempos pasan, pero yo le voy a demostrar con la palabra de Dios para que usted no caiga en eso. O usted, alguna persona que sea ministra, que sea diácono, que sea pastor o copastor, gloria al nombre de Jesús, que se edifique con esta palabra, que nos edifiquemos todos. Porque dice el Señor en el libro de Lucas, que a quien más se le dé, mayor se le demandará. Oh siervo, bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel y leal, por ende en lo mucho yo te pondré. O sea que al momento que tenemos una oportunidad como esta, que estamos aquí, es una responsabilidad, no es ante el hombre, gloria al nombre de Jesús, es ante Dios y ante la potencia de los cielos, entiéndase. O sea, yo no le puedo quitar esta palabra y ponerla porque los tiempos pasan. Si el Señor me dice a mí, a lo largo y ancho de la palabra, de su palabra, de su guía, que su palabra no pasa. Y tenemos como enseñanza, mis hermanos, mis amigos, que el pueblo de Israel sufría a veces aflicciones y ataques y embates
porque de cada generación en generación el pueblo se pervertía y se olvidaba de la lealtad que hay que tener a Dios y a sus mandamientos por irse detrás de los baales y de costumbres llenarnos de qué, para combatir las acechanzas del enemigo, gloria al nombre de Jesús, de la palabra espiritual, de la palabra de Dios, alimentar el espíritu, según nuestro cuerpo necesita materia orgánica con base de carbón, o sea, comida, cualquier tipo de comida para sostenerse, así es la vida espiritual. Usted tiene que comer comida espiritual, leer Biblia, ayunar, orar y tener esa convicción con el Señor, esa convicción que penetra hasta los huesos de nosotros, porque el Señor lo dice en su palabra, en Juan 14, 21, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que se goza en mi justicia, ese es el que me ama. ¿Los mandamientos de quién? De nuestro Señor. Pues esos mandamientos no pasan de moda. Y dice, y yo me le manifestaré, y mi Padre que está en los cielos lo amará. Después, y luego dice, y yo me le manifestaré a él. Gloria al nombre de Jesús. O sea, que todo hijo de Dios, nacido de nuevo y renovado en espíritu, cuerpo y alma, tiene experiencia maravillosa con nuestro Señor Jesucristo. Agarré esta frase porque se la voy a repetir unas 3 veces. Gloria al nombre de Jesús. X diácono, X pastor, X ujier, son los consejeros de cualquier congregación, pero tienen una gran responsabilidad. Tienen que estar llenos de la palabra de Dios por la razón de que están ministrando unas ovejas que no le pertenecen. Ellos son administradores en ese momento. O sea, al momento que tengan, ya sea dentro de la congregación o fuera de la congregación, que tengan que lidiar con dificultades, con algunos problemas, la palabra de Dios nos manda a nosotros, cuando habléis conforme a la palabra de Dios. Si no están llenos de palabras, ¿qué van a hacer? Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué van a hacer? Se van a mirar uno con otro y van a decir ideas de ellos y se van a poner de acuerdo entre ellos. Recuerde que lo que usted está administrando no es suyo, no le pertenece. Llénese de palabra de Dios para que pueda ministrar, porque usted dará cuenta por eso. Por eso, gloria al nombre de Jesús. Usted no puede hacer una cosa y sentarse como yo de que no, Dios no me ha dicho lo contrario. Pero si Dios tiene unos estatutos bien claros aquí en la Biblia, Él no va a venir ni va a mandar a un ángel tampoco a decirle a usted que haga lo contrario, o a decirle lo que ya le está diciendo en la Biblia. No sé si me doy a entender. Yo espero en el Señor que me dé sabiduría para explayarlo de una forma, de una forma clara y eficaz. Si aquí me deja unos estatutos específicos para un ujier, para un obispo, para un pastor, la persona cualifique o no, usted es responsable de esa grey, o yo lo puse porque Dios no me ha dicho lo contrario. Piense, analice. Y la palabra, ¿qué dice la palabra de Dios para que alguien cualifique en tal cargo? Recuerde que Él va a hacer lo que vaya a hacer, pero el que es responsable ante el trono es usted de esa grey. Entonces, eso son cosas incoherentes. Tenemos que tener peso y responsabilidad en esto. Una sola alma para Dios vale más que el Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's, todo eso junto. Una sola alma de una persona, gloria al nombre de Jesús. Por eso hay que ser celoso con la palabra. Yo le insto a todo el que quiera ayudar en la obra de Dios. Buena cosa anhela, dice Pablo en sus libros. Sí. Pero para hacerlo, recordemos
mis hermanos, que debemos de estar llenos de la palabra de Dios, tener unción del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, porque hay muchos espíritus engañadores hoy en día. Gloria al nombre de Jesús. Y no es algo que usted pueda hacer a la ligera, que no haya consecuencias. Hay consecuencias. Ahora, todo lo que le he dicho, yo le voy a sustentar con la palabra de Dios. A mis amigos creyentes, a mis hermanos en la fe, temerosos de Dios, bien hacen, le temen al Señor. Dice el apóstol Santiago, bien hacen, mas el diablo y los demonios le temen y hacen más que ustedes, porque hasta tiemblan. Gloria al nombre de Jesús. Tome esta doctrina, tome nota, busque su Biblia y anote cada cita bíblica que daremos en este día, porque está de por medio su alma. De leer, de ayunar, de orar y buscar constantemente comunión con el Señor no lo dejará desfallecer. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a iniciar inmediatamente en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5 del 18 al 21. 5 del 18 al 21, gloria al nombre de Jesús. Vamos a iniciar esta doctrina bíblica honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué es importante que yo le lea este versículo? Y le voy a dar la explicación. Usted es creyente, usted se convierte, pero ¿cómo usted sabe si lo están dirigiendo bien o mal? Si usted no agarra el hábito de leer. Si usted tiene deseo todavía en el mundo de hacer cosas que no convienen, como dice la palabra de Dios, usted tiene ese deseo, tiene ya sea ese vicio, ya tiene ese hábito, pero no conviene. Aquí viene alguien indocto, le voy a explicar más adelante. Una persona que sabe 2 o 3 versículos de la Biblia y lo parafrasea bastante bien. Y le dice, Dios en el camino tiene su misericordia y Dios, no te preocupes. Mientras le analiza a usted su corazón y su estado psicológico para ver para pulsear con usted en el término emocional. Sí, eso se ve bastante. Y aquí estamos para dar la palabra de Dios para que usted sea salvo. Para que usted no caiga en el engaño de Satanás de querer agradar a los hombres. De querer agradar a los hombres. No, lo primero es su comunión con el Señor. Porque quien pagó por nosotros fue Dios. Entonces, ¿qué dice? No practica el pecado, no importa que se lo diga el apóstol más famoso, porque ahora hay hasta apóstol, gloria al nombre de Jesús. No, usted se aleja del mal y le pide a Dios, porque Dios es tan maravilloso que incluso la fe Él no las da. La virtud y el poder para resistir también no lo da, porque es un don del Espíritu Santo. La templanza, gloria al nombre de Jesús. O porque no conocen de la palabra, ¿a dónde usted va a llegar? Usted sea responsable de su propia salvación. Entonces dice, aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. El maligno no le toca. ¿Por qué? Porque él no practica el pecado. Mire, hermano, no hay un blindaje más fuerte para un cristiano, para un siervo de Dios, que andar en la obediencia. Siempre voy a decir que siempre voy a abordar sobre esto. La victoria está en la obediencia. Usted obedezca al Señor, obedezca a sus estatutos, obedezca a la palabra de Dios y esfuércese. No es que usted va a obedecer lo que le conviene
y lo que no le conviene lo ignorará. No. Y eso es lo que lo hace usted intocable para el maligno. El maligno va a usar sus satélites, sus personas allegadas a usted que no son cristianas, para quizá tratar de asustarle, pero usted no tema, porque quien es con usted es más grande que el maligno y todas sus hordas satánicas. Ahí es que está la victoria, en la obediencia. Entonces, le vuelvo a repetir, por Dios, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso es importante negarse a sí mismo y no andar con las corrientes del mundo. No andar con las corrientes del mundo. No andar con lo que dice este, con lo que aquel dijo, con lo que predicó tal. Si es contrario a la Biblia, con lo que dijo incluso el presidente, con lo que dijo el rapero más, porque hoy en día los raperos, los artistas, los deportistas ejercen una influencia muy grande sobre la población civil. No ande detrás de eso. Busque copiar las cosas santas, las cosas santas de Dios, para estar bajo el agrado, porque de Él deriva todo. Entonces, continuamos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para conocer al que es verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? Y no ha dado conocimiento y entendimiento. Pídalo. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Porque sin Cristo no hay acceso al Padre. Aunque haya muchos que digan que no, que ellos tienen su propia comunión, según ellos, gloria al nombre de Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De dónde viene? De Jesucristo. Entonces, hablándole de lo mismo que yo le hablé desde el principio y se lo hablé ahora, mis hermanos, no podemos andar con la corriente del mundo. Mire qué dice en el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, guardaos de los ídolos. Hoy en día hay, aparte de los deportistas, que son los que menos malas influencias ejercen, pero si no son cosas que vienen de Dios, no importa que sea gracioso, que sea agradable. No se incline a esas cosas porque va con la corriente del mundo. Pero hay muchos tipos de ídolos. No, guárdense de esas cosas y busquen las cosas sacras, las cosas santas, la santidad de Dios, para que esté siempre más y más aferrado a la luz del trono y el enemigo no le tocará. Y usted se dirá, pero yo conozco un cristiano o fulana o yo en tal y tal tiempo me pasa esto y esto y esto y esto. Bien, no se desespere, que a los hijos de Dios no le pasa nada que no sea para su propio beneficio, dice la Biblia. Usted no lo entiende en el momento, clame a Dios y refúgiese en el Señor. Pero no corra al mundo, no corra a Satanás, por fácil que le ponga la salida. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar. Todo lo que le sucede a los hijos verdaderos de Dios, le sucede con un propósito, ya sea fortalecerlo. Una de las razones principales es el fortalecimiento espiritual. Yo abiertamente comparto esta porque yo no sé por qué, pero yo me paso tiempo con prueba tras prueba tras prueba, y luego es que yo mismo he entendido que ya cuando vienen algunas pruebas, gloria al nombre de Jesús, ahí es que yo duermo, porque sé de dónde viene y ya yo estoy fortalecido en el Espíritu. Recordemos que David no fue David por ser David, gloria al nombre de Jesús. David hizo un ¿de qué? De bestia salvaje. Y cuando fue a enfrentarse a Goliat, los hijos de Israel estaban atemorizados, pero ya David era un hombre que estaba acostumbrado a pelear con bestias salvajes, con leones y osos, por mencionar los más feroces. Y dice David que cuando un león le hería una oveja, él se la quitaba de las fauces y la hería. Y si el león o el oso intentaba agredirle, entonces él le mataba. Ya era un hombre que estaba diestro en la guerra, no tenía miedo a nada vivo en esta tierra. Ese era David. Por ende,
esto es importante que le diga que David no era David porque era el preferido de Dios, no. Pero ese es otro tema, es solamente para que me entiendan. Entonces vamos a continuar en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 16, 14 y 15. Oiga bien esto. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Le he hablado bastante de los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos, lo que yo le acabé de decir. Si usted no está lleno de Dios, o si en su congregación no están llenos de la palabra de Dios y de Espíritu Santo y fuego, ¿qué van a hacer? Se van a justificar uno con otro. Y si usted no busca y se prepara por usted mismo, su salvación está de por medio, porque usted puede tomar hábitos que van en contra de la palabra de Dios. Mas le digo, busque de Dios en oración y ayuno, y ruéguele al Señor, porque en cada congregación, por perversa que esté, siempre Dios tiene un remanente fiel y leal. Aunque sean los menos populares, aunque sean los que traten de ignorar mal, pero esos son los que están escritos en el libro de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en estas situaciones, ¿qué hacen? Se justifican uno con otro, se adulan y se ponen de acuerdo. Lo que yo no veo diferencia entre un partido político de hoy en día, de algún país del tercer mundo, y un sistema político religioso. Yo le llamo club religioso. Gloria al nombre de Jesús. Entonces sigue. Se burlaban de él, entonces le dijo: vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Le acabo de decir esto. Se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Pueden estar vacíos 3 y 4, pero ellos se ponen de acuerdo y se justifican. Pero están vacíos. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque Dios conoce vuestros corazones. Ponga atención. Porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Mientras ellos, en X o tal situación, se ponen de acuerdo y se salamarean entre ellos mismos, los hombres en su estado de tiniebla, porque claramente nuestro Señor dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Los hombres en su tiniebla espiritual, en su muerte espiritual, lo halagan y dicen: ay, qué lindo habla. Ay, que mira, ay, mira. Pero Dios dice, para Dios es abominación. Dice aquí: Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, algo sublime, delante de Dios es abominación. No mire para abajo y acepte lo que va en contra de la palabra. Gloria al nombre de Jesús. No mire para abajo y acepte lo que va en contra de la palabra. Entonces, voy a un tema muy importante e interesante. Le voy a adelantar este versículo para luego desarrollar un tema completo, un capítulo completo. Le dice Balaam, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balá: aunque Balá me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. En ese tiempo, el creyente, el llamado pueblo de Dios, el creyente, el judío, lo guiaban, gloria al nombre de Jesús, los profetas. Unión con el Señor, eran guiados. Aparte de las leyes mosaicas, las leyes de Moisés, el Pentateuco, etc.
pero era mayormente también por profeta. Y mire qué dice un profeta. Aunque Balaam fue un rey que vio su reino amenazado por el pueblo de Israel que acampaba cerca de su ciudad. Gloria al nombre de Jesús. Y Balaam fue al lugar de Balaam para traer, porque Balaam tenía un buen testimonio como profeta de Dios. Y a quien Balaam maldecía era maldito, pero siempre bajo un justo juicio. Y a quien él bendecía era bendecido en gran manera. Era un hombre de Dios. Entonces Balaam mandó a sus príncipes, gloria al nombre de Jesús, a buscar a Balaam y le ofreció riqueza. Se lo voy a mencionar de forma ordinaria. Le ofreció bienes, riquezas. Era un hombre de Dios. Dice Balaam, bueno, yo tengo que consultar con Dios primero, como hace un verdadero hombre de Dios, como debería de hacerlo, gloria al nombre de Jesús. Entonces, y le abordan, no, es que tú no estás entendiendo. Mi rey Balaam te tiene a ti lo mejor de lo mejor en nuestra tierra, con tal de que tú maldigas a un pueblo. Dice él, no, yo no me puedo mover de aquí sin yo consultar con el Señor. Todo esto está en el libro de Números a partir del capítulo 22. Porque dice, oiga bien lo que yo le acabo de leer y se lo voy a repetir. Aunque Balaam, el rey, me diese su casa llena de plata y oro. Su casa significa todo su reino. Eso es lo que significa. No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. O sea, que él debió de hacer lo que él sabe, él entiende que él debe de hacer lo que Dios le dicta, lo que Dios le manda. Gloria al nombre de Jesús. De este contexto, para que no se quede nada más como por un versículo vamos a tomar esta doctrina, no. Vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento, palabra en los labios de nuestro propio Señor Jesucristo. Dice lo siguiente, San Lucas capítulo 16, versículo 29 al 31. Tenemos bastante tiempo, gracias al Señor. Y a los profetas, tienen. Óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí se refiere, en este capítulo, es la historia del siervo de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro, y el rico. El rico, para que me entiendan, el rico era religioso, pero él llevaba la ley mosaica. El rico y murió Lázaro. Entonces Lázaro estuvo en el seno de Abraham y el rico estuvo en el mismo infierno. Entonces el rico le está pidiendo, le está voceando a Abraham. Y como señal de Dios, para estos tiempos nos permite que tengamos esta doctrina, esta palabra. Le dice, permíteme, aunque sea por un día, ir a la tierra o manifestármele a mis hermanos, que tenía 5 hermanos, para que no lleguen a este lugar de tormento donde yo me encuentro. Le dice. Y Abraham le responde, eso está en el capítulo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. O sea, él le está diciendo que dejen de ir, que lo deje ir por un día o manifestársele a sus hermanos. Y ya Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, que lo oigan. No es la palabra del hombre, no. El mandato de Dios, pero gócese que venimos aquí con ¿cuál es el punto? Entonces seguimos. Óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham,
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria al nombre de Jesús. Aquí hay dos enseñanzas fuertes y verdaderas. Quiero que el pueblo de Dios, los creyentes, entiendan que los muertos no se pueden manifestar a los vivos. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Los muertos, nada. Yo voy a traer una doctrina completa de eso, pero aquí esta es la primera. Los muertos no pueden venir a este mundo a hacer ningún tipo de manifestación. Por mucho que usted se sueñe, amigo, si usted se sueña y usted le hace caso a alguna manifestación de visión, le está abriendo las puertas a otro tipo de demonios, a su vida, a su casa. Y lo otro es que el pueblo, nosotros los hombres tienen el corazón tan duro que aunque viniesen no le harían caso, porque ya está manifestando que a Moisés tienen, o sea, las leyes mosaicas de Moisés y a los profetas. Entonces dice, y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. Gloria al nombre de Jesús. Y eran muchos profetas, muchos varones de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios no es un jueguito para que nadie quiera, ya sea por ignorancia o maldad, cambiarla, ni hacer trompezar a terceros. No, porque en ese tiempo tenían quien, yo le acabo de mencionar, a Moisés y a los profetas, dice el mismo Cristo. Balaam, miles de años atrás, dijo, es que yo no puedo hacer nada. Balaam le dijo a Balá, si Dios no me dice quita ni pone. Hoy en día, mis hermanos, ustedes pueden, quiero que tenemos todos los dones del Espíritu Santo. Entre los dones del Espíritu Santo está el don de la profecía, sí, aunque lo han querido convertir en un relajo, en una burla. Y Dios no puede ser burlado. Voy a continuar. Entonces, vía internet, cosas que no están sustentadas en la Biblia y que esperan que Dios le diga lo contrario si Dios lo prohíbe. Quiero que capten aquí, para que no caigan en marañas del enemigo, porque esas no son más que estratagemas del mismo Satanás, con el propósito de arrastrarlo con él al infierno, que dice en el libro de Juan, Jesús. Y ahora usted se dirá, oh, ¿y por qué Dios no lo mandó de una vez? No, porque Él se paró aquí y el hombre le hizo caso. Y Él tiene la mayordomía de este mundo y mientras le hagan caso, a Él le pertenece, porque Él se lo ganó al Padre, a nuestro Padre Adán, el Padre de la humanidad. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, ahora tenemos sacerdotes. ¿Sabes quién es un sacerdote? Un sacerdote es simple y llanamente un siervo que le está dando la palabra, que le está desglosando. Porque esto es espiritual, esto no es intelectual tampoco. Oh, yo leí la palabra de Dios y esto dice esto. Oh, no, esto no me conviene. Sigue. No, eso está muy fuerte. Fulano y a fulano no le va a gustar, no. Esto es espiritual. Donde el Espíritu de Dios nos utiliza como un recipiente a su antojo para que demos doctrina. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra, el don de profecía y algunos dones que nos relevan. Pero usted cree que Dios puede ser burlado si Dios no deja instrucciones claras aquí y usted hace lo contrario esperando que Dios le diga lo contrario. No, amigo, prepare su maleta porque si no se arrepiente va para el infierno. Porque Dios no puede ser burlado.
Gloria al nombre de Jesús. Ese es uno de los puntos fundamentales que yo quiero que quede claro. Y que si hubiese tenido más tiempo, se lo desgloso más a profundidad. Pero nadie en este planeta tiene potestad para cambiar la palabra, ni para hacer lo contrario, esperando que Dios se contradiga en su palabra. Porque esta palabra ha costado muchas guerras espirituales y aquí en el mundo físico también, para que perdure. Pero se deben de dar, gloria al nombre de Jesús. Se deben de dar, gloria al nombre de Jesús. Entonces, en ese mismo contexto, usted no se puede llevar de que nadie le diga lo contrario, esperando dirección de Dios, porque Dios lo va a dejar como dejó al propio Balaam. Siguiendo en ese tema, Dios le prohibió a Balaam que maldijera ese pueblo. Y Balaam, por ganancias deshonestas, insistió pidiéndole a Dios que lo deje ir, pero él lo que tenía en su mente y su corazón era en lo que los príncipes y el rey Balaam le prometió. Y la palabra de un rey era oro de ley, se le decía. Y él tenía su corazón inclinado a esas ganancias deshonestas. Y Dios le dijo, ¿sabe qué? Vete, pero no le voy a adelantarle el contenido, gloria al nombre de Jesús. Porque Dios, en el mismo libro, en ese mismo capítulo, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo dice más adelante. Vamos a continuar. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos ahora al libro Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leerle nada más 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, el Espíritu Santo. Inspira, ciertamente un hombre físico, pero es el Espíritu Santo. Hay algunos casos que se aparecieron ángeles y le dictaron a los cielos, a algunos de los apóstoles, entre ellos está Juan, y algunos de los profetas, que le decían, escribe y no selle las palabras de esta profecía. O sea, era un ángel dictándole, pero la mayoría, todo es inspirada por Dios, aunque venga a través de ángeles. Gloria al nombre de Jesús. Dice, anote, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que hacemos, para redarguir lo que hacemos. Redarguir, para hacerle entender su mal camino, lo que está mal, que usted piensa o le han enseñado que está bien. Esto es redarguir. Para corregir lo que está mal hecho. Corregir. Para instruir en justicia. Mira, esto no es justo. Esto no es justo, esto no es correcto. Recuerdan cuando le leí que lo que para los hombres es digno de admiración, para Dios es abominable, si no está dentro de los estatutos de Dios. Entonces continuamos. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Entonces usted no se puede apartar de la palabra de Dios para huir a otra persona o seguir el ejemplo de una persona que no está caminando acorde con la palabra de Dios. No. Usted cae ahí en idolatría. Usted cae ahí en perversidad emocional. Óigase bien, perversidad emocional, porque una de las estrategias del diablo, y tiene muchas herramientas, es estudiar los creyentes para moverle las emociones y así manejarlo. Y esperando, y esa hueste satánica, esperando el momento para pasarle la saeta de la muerte y llevárselo con ellos. Porque si se caen en pecado, no tienen parte con Dios. Y usted dirá, ¿y quién eres tú para tú decir si no tiene o no tiene parte con Dios? Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué nos dice el libro de Primera de Timoteo,
capítulo 5, versículo 24. Porque lo que es evidente, usted no tiene que esperar que venga Dios y le diga, mira, él está mal caminando. Sí, hermano, alguien tiene que empoderarse y decirle la verdad. ¿Por qué? Es por amor. Este es el verdadero amor, el que se pone los pantalones. Porque Dios no llama a su siervo a espíritu de cobardía, sino de valentía. Así lo dice el Señor. Cosas que están mal, ay no, no se puede decir nada, porque en los partidos políticos lo que se usa es taparse uno con otro. Bueno, de hecho, esto es terrible. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. O sea, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, o sea, obvios, antes que ellos vengan a juicio. Más a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que la palabra es inspirada por Dios y es para redarguir, para enseñar, para amonestar, para dirigir. Pero hay unos malvados que no se arrepienten y quieren con ello llevarse a todo el que pueda, con su sistema de ellos. Pero no se le va a dar, porque si Dios tiene amor por esa congregación, va a poner varón. Diga, no, no quiero ver, no me diga, no me diga. Ya eso es asunto de él. Usted cumplió con el Señor. Y usted sierva, creyente, no ande según la corriente de este mundo. Una persona que anda en pecado, mire, la palabra se lo dice evidente. No espere que Dios le va a avisar, mira, apártate de él, porque son evidentes. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. ¿A juicio de quién? Al juicio celestial. Más a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otras maneras no pueden permanecer ocultas. O sea, las que son de otra manera que están fuera de la regla de Dios para su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y cómo? Gloria a Jesús. Sabemos estas cosas. Gloria a Jesús. Dice en el libro de Hebreo, gloria al nombre de Jesús, nos dice que todo aquel que participa de la leche espiritual no tiene propiedad para discernir entre lo justo y lo injusto. Oiga bien, todo aquel que participa de la leche no tiene propiedad ni fuerza espiritual para discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo correcto y lo incorrecto. Gloria al nombre de Jesús. Por ende es la importancia de lo que de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos impartiendo en este día. Gloria al nombre de Dios. Entonces continuamos. Cuando suceden estas cosas, que usted ya sea por la influencia, le influencian su estado emocional, porque esa es la obra del maligno. Aleluya. Pero gloria a Dios que Dios pone de su espíritu para que intercedamos en tales situaciones. Usted dirá, ay, pero me da una pena. Usted está amarrado en el espíritu y necesita ser liberado. El Señor nos dice en el libro de Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Bendito sea el nombre de Jesús. Mas os digo, amigo mío, no temáis a los que matan el cuerpo. No le teman a los que matan el cuerpo. Y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré, dice nuestro Señor Jesucristo, a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este teme. ¿Quién es el malvado que le puede provocar a usted la muerte? Gloria al nombre de Jesús. En un sistema corrupto y fatuo, que no es sustentado en la Biblia, que es sustentado en capricho, de entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Usted cae en ese círculo religioso, no lleva la palabra bajo justo juicio, y esa persona es responsable de llevarle a usted al infierno. A este teme. Más, el que muere de una forma violenta, ya le mataron. Usted le va a temer a alguien que le puede matar. Y después que lo matan, ¿qué puede hacer? Nada. El Señor nos dice, a este teme, al que te puede envolver con emociones flojas y vacías, sin unción de Dios, bajo engaño satánico, porque a veces, sí, hay un porciento alto de que muchas veces ni siquiera saben de que están siendo utilizados por el enemigo y buscando la popularidad, buscando protagonismo, buscando escena, caen en todas esas tonterías demoníacas. A este teme, porque si usted le pone asunto a gloria al nombre de Jesús, lo puede llevar al infierno. A ese teme, dice el Señor. Lo vuelvo a repetir. O sea, le estaba hablando a su Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando ahí a sus discípulos. Porque ya Jesucristo en ese punto ya de Lucas, capítulo 12, pasaron de siervo a amigo. El mismo Jesucristo lo explayó, lo explicó. El que ama mi palabra y se goza en mi justicia y hace la voluntad de mi Padre que me envió, ya no es más mi siervo, es mi amigo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Teme a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temé. Gloria al nombre de Jesús. Si os digo, más a este temé. Gloria al nombre de Jesús. Esto es poderoso, hermano, y bastante claro. Poderoso y claro. Claro, tan claro que no podría ser más claro. Vamos a continuar. Entonces, yo espero que me hayan entendido. Usted no puede ir transgrediendo la palabra de Dios y sentarse a esperar. Me refiero en todos los ámbitos, dentro de la grey, o sea, de la congregación y fuera. Y esperar a sentarse de brazos cruzados que Dios le diga lo contrario. No, con esto no se juega. Esto es lo más serio que usted va a hacer en toda su vida. Consagrarse a Dios. Canta y danza el triunfo del Señor, porque Él ganó, el enemigo conquistó. ¿Qué es lo que le da vida al creyente? Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, de eficiencia en todos los ámbitos, como le he estado enseñando. Y más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios le corta todo yugo satánico, toda esclavitud
todo tipo de esclavitud que usted tenga. Es la palabra de Dios. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿El que discierne? La palabra de Dios. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Lo que le acabé de decir. Todas las situaciones que usted se pueda imaginar que estará envuelto, para todas las situaciones está la palabra de Dios. Y por ende la importancia que dije desde el principio, que todo aquel que se haga llamar ministro debe de hablar conforme a la palabra, dice Pedro. Cuando habléis, habléis conforme a la palabra, dice Pedro, en la segunda carta de Pedro. En el libro de Isaías 10:20 dice, a la ley y al testimonio. A la ley, a la palabra de Dios, al testimonio. Que el siervo tenga un testimonio fiel y leal de que es una criatura de Dios y que las cosas viejas pasaron. No puede andar claudicando entre dos mundos, porque Dios no puede ser burlado. Y todo el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y nadie puede tener parte con Dios para aquel que peca deliberadamente. Ese está por allá, por el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 11 me parece. Dios no puede ser burlado. Advertencia contra aquellos que pecan deliberadamente, pisoteando la sangre del nuevo pacto. ¡Ay de ellos!, dice el Señor. Entonces continuamos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Dios nos deja dirección aquí por todas partes, en su palabra. Usted no puede transgredirla, no me importa que usted se haga llamar apóstol, superapóstol, el pastor super ungido, el ayudante del pastor super pegado con el pastor. A todos los ayudantes esto es directamente en vivo. Su pastor no tiene parte con su salvación. Usted también debe de trabajar en su salvación, en su consagración con Dios. Es cierto que es un privilegio que usted ayude a la obra, pero, cuidado, el pastor no tiene parte con esto cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Usted quiere agradarle primero a un pastor o a un ministro, o ser fanático de algún apóstol, porque en las redes sociales hay un relajo grande. No. Los ojos puestos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Por fe seguirlo a Él. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Hay un sistema ahora que capturan unos cerebros y le hacen pensar que ellos, no. Nadie tiene parte con eso. Aquí el testigo, el día de la venida de nuestro Señor es el propio Espíritu Santo, porque el que lo contristó o el que le dio un primer lugar a otro que no sea Jesucristo, ese se queda. Y el pastor, la pastora, el apóstol, el evangelista no puede decir, ay, ese es mi amigo, mi ayudante, mi hermano. No tiene parte con eso. Pongámonos primero a cuenta con Dios. Continuamos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. A los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Gloria al nombre de Jesús. Miren, mis hermanos, la doctrina de este día, de hoy, ha sido bastante clara y eficaz. Pero yo, con versículo 14, el título arriba dice advertencia contra la apostasía.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido, estamos hablando de alimento espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo vuelvo a repetir. Pero el alimento sólido, no la leche espiritual, no, ya alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Le hablé de esto al principio. Le dije que una persona que goce aún de la leche espiritual no tiene propiedad para hablar una cosa o la otra. ¿Quieren ser ministros? Buena cosa quieren ser. ¿Quieren ayudar a los demás? Buena cosa, pero primero tengan llenura de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Tengan llenura. Llenura. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, gracias al Señor que pudimos culminar con toda la cita bíblica, porque como lo indica este programa, a la luz de la palabra, no de la palabra de un siervo, del siervo Arlin Antonio Guerrero, no, a la luz de la palabra de Dios. Para mí es un verdadero gozo, un verdadero placer estar con ustedes. Pueden contactarse en las redes, en la plataforma de video YouTube. Ahí tenemos muy buenas doctrinas para la firme edificación de todas las almas. El próximo lunes tendremos una doctrina igual o mejor que esta, siempre para su firme edificación y para honrar a nuestro Señor y glorificarlo. Dios le bendiga enormemente y Dios le guarde. Hasta la próxima semana. Dios le bendiga a todos en el amor de Cristo. La paz de Dios con ustedes.